Ingeniero, no se escucha nada. Hola, ¿hay alguien ahí? Bien, ahora sí, Yo chicos, ¿me estoy escuchan? aquí, no se escucha nada. Bien, ahora sí. Ahora sí, ingeniero. lo escuchamos. Muy bien, chicos. Muy bien. Ahora sí, comenzaremos entonces. Vamos a ingresar a nuestra diapositiva, en la cual vamos a dar comienzo a nuestro tema correspondiente a la presente semana, y son los patrones, ¿ya? Es importante que contextualicemos de que el ser humano durante el transcurso de toda la historia ha ido resolviendo y sigue resolviendo todo tipo de problemas, ¿no? Actualmente, por ejemplo, estamos resolviendo un problema de tipo salud, ¿no? Un problema de salud a nivel mundial, ¿no? Entonces, hay problemas económicos, hay problemas de salud, incluso hay problemas personales. Tal vez a nadie le va a faltar atravesar algún tipo de problema judicial también, ¿no? También están los problemas de nuestra área, los problemas informáticos, ¿no? Estos problemas informáticos, nosotros sí de alguna manera los podemos solucionar, ¿no? Y hay otros profesionales que se encargan de solucionar otro tipo de problemas, ¿no? Entonces, eso como una pequeña introducción, ya que los patrones nos van a ayudar a poder resolver problemas de diferente índole. En nuestra área nos van a ayudar a resolver problemas especialmente para el diseño de software. Ustedes, por ejemplo, ya han debido pasar la etapa de lo que se denomina identificación de los requerimientos, ¿no? Ustedes, por ejemplo, ya deben saber más o menos en su proyecto de grado qué es lo que quieren hacer, ¿no? Han debido identificar algunas necesidades, algunos requerimientos, también algunos requisitos que tienen que cumplir ustedes para desarrollar su software, ¿no? Ahora vamos a entrar a la siguiente etapa, que se llama la etapa de diseño, ¿no? En la etapa de ingeniería de requerimientos, nosotros hemos identificado todas las necesidades, todas las funcionalidades que el sistema debería cumplir para que nuestro software pueda ser utilizado. Ahora vamos a entrar a la etapa de diseño. Y para diseñar nuestro sistema, es importante que sepamos que vamos a resolver un determinado problema de tipo informático en este caso. Los patrones de diseño nos van a permitir solucionar problemas muy, muy cotidianos, problemas recurrentes, ¿no? Problemas típicos, ¿no? Por eso se dice que un patrón de diseño de software es una solución a un problema típico, ¿no? Por ejemplo, cuando uno quiere resolver algún tipo de problema no sé, de salud, puede ser algún tipo de problema. Nosotros usamos avena ¿Qué con tipo de carne y problema? Sus leche. micrófonos, compañeros. Por favor, sus micrófonos. Bien, entonces, nosotros en nuestra vida cotidiana podemos resolver algunos problemas. Por ejemplo, imagínense ustedes que están corriendo por la avenida Cívica, ¿no? Quieren llegar al Instituto Don Bosco, ¿no? Y por alguna razón ustedes se han resbalado, ¿no? Está lloviendo y se han resbalado ustedes. Entonces, inmediatamente lo que uno generalmente hace es, bueno, aplicar lo que se denomina un patrón, ¿no? Un patrón es una solución a un problema frecuente, a un problema típico, a un problema cotidiano, a un problema recurrente, ¿no? Siempre, especialmente en nuestras calles de la ciudad de La Paz, siempre uno va a tener el riesgo de caerse, de resbalarse, ¿no? Cotidiano, es un problema recurrente que
nos puede suceder en un momento dado. Entonces, ahí nosotros tenemos que aplicar, como se podría decir, un algoritmo, ¿no? Un algoritmo generalizado. Un algoritmo que lo primero que vamos a hacer nosotros es, pues, levantarnos lo más antes posible, ¿no? Para evitar que nos sigamos, digamos, ensuciando, ¿no? Nos levantamos inmediatamente. Verificamos que toda nuestra integridad física esté bien, que verificamos tal vez si nuestra ropa está, no sé, está rota, si hemos sufrido algún daño tal vez físico, entonces verificamos eso. Posteriormente nos sacudimos y seguimos, ¿no? Seguimos yendo al Instituto Don Bosco y llegamos y cumplimos nuestro objetivo, ¿no? Generalmente este tipo de problemas o este tipo de actitudes la puede hacer en general la mayoría de las personas, ¿no? Por eso un patrón se dice que es una solución a un problema típico, recurrente, cotidiano, en nuestra área del desarrollo de software. En la vida real, por ejemplo, cuando uno se cae, se resbala tal vez, o alguien, ¿qué tal si alguien está en su casa, se resbala las gradas? Lo primero que va a hacer pues es verificar de que no tenga algún daño físico, se levanta y tal vez su algoritmo le dice, no, tenemos que ir inmediatamente al médico porque hay algún tipo de problema físico que nos ha ocasionado, por decir, ¿no? Entonces, es una forma de reaccionar a algún determinado problema o obstáculo que hemos atravesado, ¿no? Entonces, más o menos de esa manera se puede interpretar un patrón. Es una solución a un problema típico recurrente cuando uno desarrolla una aplicación. Algo puede pasar en una aplicación, ¿no? A ver, haremos un ejemplo de una aplicación. Por ejemplo, una aplicación no quiere conectar tal vez la base de datos. MySQL no quiere conectar con Visual Studio. ¿Qué vamos a hacer? ¿No? Lo primero que tendríamos que hacer nosotros es revisar el código. Y generalmente este problema es recurrente, ¿no? Tal vez nos hemos equivocado en el nombre de la base de datos. Tal vez le faltaba una letra, tal vez la extensión no la hemos colocado bien, o tal vez la dirección de nuestra base de datos no está bien escrita, ¿no? Tal vez tendría que ser unidad C, dos puntos, mi base de datos, y nosotros hemos escrito D, tal vez, ¿no? Entonces hay que cambiar. Entonces, el patrón que uno sigue cuando uno no puede conectar una base de datos con nuestro front-end, entonces es pues verificar primeramente el nombre, ir al código y verificar si el nombre está bien escrito, ¿no? Porque generalmente, ¿no? Ese tipo de problema sucede cuando uno escribe mal el nombre de la base de datos, ¿no? Entonces, ese patrón nosotros seguimos, ¿no? Imagínense en el área informática, nos piden resolver algún problema de una computadora que no enciende, por ejemplo, ¿no? Que no enciende. Entonces, nosotros seguimos un patrón, porque ese problema generalmente es recurrente, es típico en las personas que no saben manejar computadora, tal vez no quieren encender la computadora. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros primeramente sería, bueno, generalmente, por eso es un patrón, ¿no? El patrón que vamos a seguir es, vamos a revisar primeramente si está bien enchufado la PC a la corriente del domicilio, por decir, ¿no? Porque generalmente sucede eso. A veces no está bien enchufado o el cable está mal. Vamos a revisar el cable. Si aún así no enciende la computadora, entonces vamos a seguir, ¿no? Otro paso, tal vez verificar el ventilador, ¿no? El ventilador tal vez no está pasando energía hasta la tarjeta madre. Si verificamos que está pasando, entonces y así, ¿no? Vamos a ir resolviendo este problema recurrente, tal vez siguiendo ese patrón, ¿no? Generalmente ese patrón es el que se sigue cuando uno quiere resolver tal vez algún problema de que no quiere encender la computadora, por decir, ¿no? Entonces, un patrón de diseño es una forma de reutilizar alguna solución que alguien ya ha encontrado antes, ¿no? No, hay un compañero que todos los días está reparando computadoras y él ya tiene sus patrones, ¿no? No, cuando la computadora no enciende es por esta razón, por esta o por esta otra, ¿no? Entonces ya tiene su patrón y dice, no, yo voy a ir primeramente a esto, no, la corriente, generalmente sucede eso, ¿no? O tal vez se ha quemado el ventilador, ¿no? El cooler, entonces puede ser también eso. Entonces un patrón va a permitir reutilizar una solución. Ya no va a ser necesario que nosotros directamente abramos, ¿no? La PC, por decir, ¿no? Porque generalmente las personas que no están cotidianamente utilizando computadora a veces no conectan bien el enchufe hacia la computadora o viceversa. Entonces,
Ese tipo de patrones ya lo conocemos, ya podemos afrontarlo, ¿no? Por eso se dice que son soluciones basadas en la experiencia de alguien, ¿no? Puede ser también en nuestra propia experiencia, ¿no? Y que se ha demostrado que funciona, ¿no? Generalmente cuando uno sigue ese patrón, primero revisa el enchufe, luego revisa el cooler y recién se va a la tarjeta madre tal vez y puede encontrar el problema y recién solucionarlo, por decir. Pero uno, si no siguiera ese patrón, tal vez directamente abriría la PC, ¿no? Cuando recién nos podríamos dar cuenta de que lo único que faltaba era colocar bien el enchufe, ¿no ve? Entonces, ese tipo de situaciones nos van a ayudar a poder ahorrar tiempo, ¿no? Entonces, cuando una computadora está mal, primero verifica si está bien conectada. Si es una laptop, si su batería está bien, si su cargador está bien, si su conector de cargador está bien. Entonces, ya tenemos un patrón nosotros que seguimos para poder resolver un determinado problema, ¿no? Por nuestra experiencia, ¿no? Por nuestra experiencia. Entonces, por eso se dice que son soluciones basadas en la experiencia, ya sea de nosotros o de otra persona. Esto nos va a permitir ahorrar tiempo. Los patrones nos permiten ahorrar tiempo. Nos ayudan a estar seguros de la validez del código, ¿no? Entonces, y también permiten establecer un lenguaje común. Cuando uno está desarrollando un sistema y quiere solucionar algún tipo de problema, por ejemplo, ese de la conexión de la base de datos, entonces nosotros podríamos utilizar ya tal vez módulos prediseñados, ¿no? Por ejemplo, esto de los patrones se ha utilizado bastante en lo que ahora se utiliza en los frameworks, ¿no? Bootstrap, por ejemplo, ¿no? Utiliza bastante patrones. El modelo vista controlador, por ejemplo, utiliza Bootstrap, ¿no? Y así podemos mencionar Ionic también. Es otro tipo de framework que utiliza patrones, ¿no? Generalmente los usuarios van a querer un módulo de seguridad. Generalmente los usuarios van a querer un módulo de registro, ¿no? Así, entonces ya se conoce el patrón en un sistema. Y la mayoría de nosotros siempre hemos utilizado esos patrones, ¿no? Ahora estoy seguro que la mayoría va a necesitar un patrón para poder autenticar a sus usuarios en su sistema, ¿no? Entonces no vamos a empezar de cero. Ya existen, ¿no? Algunos modelos, ya algunos patrones preestablecidos que podemos reutilizarlos de tal manera de que nosotros podamos ahorrar tiempo, ¿no? En los videos que ustedes van a encontrar de YouTube, siempre les van a decir, no tienes que descubrir la pólvora, ¿no? Ya está descubierta, entonces ya tienes que utilizar esa solución para ahorrar tiempo y también para estar seguro de que funciona. En un momento dado, tal vez nosotros podemos crear nuestro propio código y como no está debidamente validado, no está debidamente probado, entonces existe una gran posibilidad de que haya errores y genere fallas. En cambio, si nosotros ya utilizamos un patrón, por ejemplo, Singleton es un patrón, ¿no? Singleton nos va a permitir, no sé, realizar eh, la herencia de clases de manera más efectiva, con la seguridad de que no va a haber ningún tipo de problema cuando queramos enlazar nuestra base de datos a nuestro frontend, por decir. Da la seguridad de que nuestro código va a funcionar, de que es válido y va a permitir que otros desarrolladores en un futuro también puedan entender rápidamente el código que nosotros hemos desarrollado en nuestro sistema. Ah, aquí se nota que he utilizado el patrón Singleton. Aquí se nota que he utilizado el patrón Bridge, ¿no? Aquí está Bridge, solamente es cambiar esto y lo solucionamos el actual problema que estamos atravesando. Entonces puede servir para eso los patrones. Ahora hay varios tipos de patrones. Específicamente hay tres tipos de patrones, ¿no? Uno de ellos son los creacionales. Los patrones creacionales son aquellos patrones que van a permitir al desarrollador de software que facilita su tarea en la creación de nuevos objetos encapsulando todos sus procesos, ¿no? Entonces, no vamos a tener que crear nosotros una clase y en esa clase encapsular, ¿no? Ya hay algoritmos, ¿no? Ya hay patrones, ya hay modelos de software que se pueden reutilizar de tal manera de que si necesitas tú encapsular alguna parte de tu código, entonces ya utilices directamente un determinado patrón creacional. Además, los patrones creacionales permiten ocultar las implementaciones de nuestro software, es decir, protegen nuestro software, no permiten que otras personas puedan ver nuestro código fuente. Para eso sirven los patrones creacionales. También están los patrones
estructurales, ¿no? Y los últimos son patrones de comportamiento. Ahora hablaremos de los estructurales. Estos patrones estructurales, cuando tú estás desarrollando software, te van a permitir especificar la forma en la cual tus clases se van a relacionar con otras clases. En un momento dado, tal vez cuando tú estés codificando y quieras relacionar una clase, la clase empleado, con la clase planilla de sueldo, y no lo puedas hacer, ¿no? Puedes utilizar un patrón estructural, ¿no? El estructural te va a permitir realizar lo que tú quieres hacer, porque alguien ya ha tenido este tipo de problema antes que tú y ha utilizado una solución. Y hay otra persona que también ha tenido el mismo problema y ha utilizado la misma solución y ha verificado de que funciona. Entonces, por eso son patrones. Los patrones nos van a permitir garantizar de que si los vamos a implementar, van a funcionar correctamente, porque han sido verificados previamente por muchos otros desarrolladores. Además, los patrones estructurales te van a permitir se utilizan principalmente para poder crear clases y objetos que están incluidos dentro de una estructura más compleja. En un momento dado, tal vez tú creas un objeto, por ejemplo, está la clase empleado y tú vas a crear el objeto Juan Pérez. Y tú quieres hacer que este objeto se pueda incluir dentro de otra clase llamada empleado, ¿no? Por decir, entonces, este patrón estructural te va a permitir eso fácilmente, sin que tú tengas que pensar mucho, porque hay alguien que ya lo ha pensado por nosotros y lo único que nos queda es reutilizar esa solución. Finalmente, patrones de comportamiento. Estos patrones de comportamiento se utilizan a la hora de definir cómo las clases y los objetos van a interaccionar entre ellos. Es decir, en un momento dado, tal vez alguna clase vamos a tener que, por decir, deshabilitar algún objeto. Como cuando algún estudiante, por ejemplo, se ha inscrito a inicio de este año y tal vez por alguna razón va a congelar la carrera. Entonces, ahí va a haber un comportamiento Si tu madre no te ha pasado. en la clase estudiante, ¿no? Vamos a tener que deshabilitar a un estudiante. Su comportamiento no va a ser eliminarlo, va a ser deshabilitarlo. Entonces, ya hay patrones que permiten realizar ese tipo de acciones sin que tú estés implementando de cero, ¿no? ¿Cómo ahora hago para que se deshabilite un estudiante, ¿no? Tendría que hacer esto y esto. Entonces, ahí vas a utilizar esfuerzo mental, vas a invertir bastante tiempo. Entonces, si tú ya sabes utilizar patrones de diseño de software, puedes ahorrarte ese tiempo, esfuerzo y agilizar el desarrollo de tu software, ¿no? Entonces, son tres tipos de patrones que existen para el diseño de software. Entonces, ¿no? Un primero es el patrón de creación, el segundo de estructura y el tercero es de comportamiento. De manera concreta, estos patrones te van a permitir a ti desarrollar software de manera más ágil, ¿no? Ágil no siempre significa rápido, ¿no? Ágil también significa de manera más eficiente, ¿no? Porque cuando uno es eficiente, hace bien las cosas, entonces los resultados se los ven más rápidamente, ¿no? Entonces, por eso se dice que es ágil. De manera muy puntual, entonces, los patrones se clasifican en tres: patrones de creación, patrones de estructura y los patrones de comportamiento. Los de creación, ¿no? Están referidos a lo que es el proceso de la creación de las clases. Quieres crear una clase y quieres crear tal vez una clase que sea, no sé, eh, la clase de empleado y que esa clase de empleado se relacione con la clase docente. Un docente al mismo tiempo puede ser empleado, dependiendo de la situación en la cual se encuentre. Entonces puede ser funcionario público o puede ser privado, por decir. Entonces ahora, ¿cómo hago eso? Puedes utilizar patrones que ya han sido desarrollados previamente para poder crear ese tipo de objetos. Un objeto que al mismo tiempo tenga que ser docente y al mismo tiempo se lo tenga que considerar como empleado, por decir, ¿no? Con sus características diferentes, ¿no? También puedes tomar en cuenta los patrones de estructura. Estos patrones van a permitirte a ti poder desarrollar la composición de las clases y de tus objetos de manera más efectiva. Principalmente sirven para eso. Y finalmente, los patrones de comportamiento, quienes van a permitir caracterizar las formas en las cuales tus objetos, tus clases, tu base de datos, ¿no?
va a adquirir determinadas responsabilidades. Por ejemplo, una base de datos tiene que guardar información. Su responsabilidad va a ser cuidar esa información, ¿no? Entonces ya hay patrones que permiten realizar ese tipo de funciones dentro de un sistema, ¿no? Entonces se puede utilizar un patrón de comportamiento. Ahora, ¿cuáles son los patrones de manera más específica, ¿no? Sabemos que hay tres tipos de patrones, ¿no? Los creacionales, los estructurales y los de comportamiento, ¿no? Creacionales, estructurales y de comportamiento. Dentro de los creacionales existe un patrón que te va a permitir realizar diferentes tipos de funciones con tus clases, ¿no? Dependiendo qué necesites realizar, puedes utilizar el factory method. Es un patrón para poder crear rápidamente determinados métodos dentro de tu clase, ¿no? Y también están otros patrones que están más orientados a lo que son los objetos, ¿no? Cómo crear un objeto, cómo prototipar un objeto. Aquí está, por ejemplo, un patrón llamado singleton. Y este patrón lo vamos a implementar nosotros en el siguiente bimestre, que no falta mucho. En lenguaje C# vamos a implementar todos y cada uno de estos patrones. Vamos a empezar con el singleton, por ejemplo, ¿no? Entonces, luego están los patrones estructurales. Dentro de los patrones estructurales está, por ejemplo, adapter. Adapter se utiliza tanto para clases como para objetos. Está bridge, ¿no? Bridge. Este patrón, por ejemplo, si alguien está desarrollando algún tipo de sistema para redes, para el área de redes, puede utilizar el patrón bridge. Es un patrón que le va a garantizar de que la conexión que va a realizar entre la intranet e internet, ¿no? Siempre sea la más óptima, ¿no? Por ejemplo, ahí está bridge. Está composite, decorator, ¿no? Facade, ¿no? Flyweight y proxy. Proxy también está relacionado a lo que es el área de redes. El patrón de diseño de software no solamente es software, también se lo puede aplicar en el área de redes, como en este momento podemos ver con bridge y con proxy. También están los de comportamiento, ahí está interpreter, ¿no? Template method, chain of responsibility, command, ¿no? Iterator, mediator, ¿no? Memento, observer, state, strategy y visitor, ¿no? Entonces, todos estos patrones van a permitir que nosotros podamos desarrollar ya sea un sistema de red o ya sea un sistema software de manera más rápida y de manera más efectiva, ¿no? La estructura interna de un patrón es que primeramente tiene que tener un nombre, el nombre del patrón, por decir singleton. ¿Qué problema soluciona este patrón? ¿No? Ahí se describe el tipo de problema general y la situación en la que puede resolver, la solución y las consecuencias de ese patrón, ¿no? Esa es la estructura. Pero también existen los antipatrones, ¿no? Por ejemplo, un antipatrón es la respuesta común a un problema recurrente que es usualmente inefectiva, ¿no? O sea que generalmente no va a funcionar en todos los casos y típicamente tiene mayor número de consecuencias negativas. Eso se denomina un antipatrón. En cambio, un patrón es aquel que cuando lo implementes vas a tener la garantía de que no vas a tener ningún problema, de que realmente va a solucionar el problema que estés atravesando. Los tipos de antipatrones, por ejemplo, cuando ustedes estén desarrollando, se los pueden los antipatrones de diseño de software, ¿no? Los antipatrones de diseño orientado a objetos, ¿no? Por ejemplo, hay algunos que utilizan demasiado el patrón singleton. A eso se llama singletonitis, ¿no? Es cuando utilizas demasiado un patrón, ¿no? Antipatrones de programación, ¿no? Es cuando nosotros, por ejemplo, desarrollamos nuestro código y no lo intentamos. Cuando no intentamos nuestro código y en un momento dado hay un error, ¿dónde estará la llave? Ahora, ¿esta llave es del if o es del for? ¿No? Entonces, a eso se llama antipatrones de programación, cuando nosotros utilizamos el código spaghetti, ¿no? Y no inventamos nuestro código, siempre hay que tratar de inventar nuestro código. También están los antipatrones metodológicos. Son aquellos que utilizan una cierta parte de un sistema que ya alguien lo ha presentado antes, entonces yo lo voy a copiar, pegar y va a funcionar en mi sistema. Es un antipatrón también, porque eso puede ocasionar, dependiendo del sistema, en un momento dado puede funcionar, pero lo más probable es que haya errores, ¿no? Entonces, la aplicación de lo realmente está dada en la ingeniería de software. La ingeniería de software se divide también
en lo que son los patrones de arquitectura. Los patrones de diseño son los que ahora vamos a estudiar. Y también en el área de idiomas. Esos tres tipos de aplicaciones tienen los patrones. ¿Ya? Entonces, de manera general, entonces ustedes pueden acudir a algunos libros, que también estos ya están en la diapositiva, para poder profundizar más de los patrones, ¿no? Entonces, espero que esta pequeña exposición de lo que son los patrones les haya permitido por lo menos saber qué es un patrón, para qué sirve, por qué es importante utilizarlo. Algunos patrones, sabemos que hay tres tipos de patrones, ¿no? Los creacionales, los estructurales y los de comportamiento. Entonces, de acuerdo a eso, nosotros vamos a ir aplicando a determinadas soluciones. Recuerden que esta primera parte es más teórica, ¿no? El siguiente bimestre, supongo que vamos a seguir modo virtual. Vamos a empezar a programar cada uno de esos patrones y vamos a ver su aplicación. ¿Cómo lo aplico el patrón singlet? ¿En qué casos aplico el patrón proxy? ¿En qué casos puedo aplicar? ¿Cómo puedo aplicar el patrón bridge? El ingeniero ha dicho que bridge se puede aplicar en redes. ¿Cómo en redes? ¿En qué área de las redes? ¿No? Entonces, ¿qué tipo de redes? Puedo decir, ¿no? Entonces, ahí vamos a ver ya de manera más práctica. Ahorita es importante que nosotros sepamos bien qué es un patrón, qué es un antipatrón, por qué es importante utilizar patrones, qué consecuencias puede traer no utilizarlas, ¿ya? Muy bien, chicos, entonces ahí termina la diapositiva. De todas maneras, en el Classroom ya se encuentra también lo que es el libro, ¿no? Perdón, el material de lectura ya está también acá. Van a poder ingresar y van a poder profundizar tal vez eh, lo que hemos texto. ¿Ya? En el texto entonces, ahí ya se encuentra todo lo que hemos hablado el día de hoy acerca de patrones, antipatrones, tipos de patrones, ya se encuentra entonces acá. ¿Ya? Entonces, todo esto es lo que hemos visto, el primer tema, y acá está el tema número 2, ¿no? El tema número 2, vamos a ver acá. Aquí está, patrones de diseños. Todo lo que hemos hablado el día de hoy, aquí está un poco más detallado. Pueden leerlo, aquí están los patrones de diseño de software, dónde se lo utiliza, cómo ahorra el tiempo, de qué manera nos da la seguridad de que nuestro código no va a tener ningún tipo de error, qué tipos de patrones hay, ¿no? Sus utilidades, los elementos que tiene que tener, los antipatrones, los tipos de antipatrones que hay y su determinada aplicación, ¿no? Entonces, con esto terminaríamos entonces el avance de nuestro primer bimestre, ¿ya? Entonces es lo que tenemos que ver en nuestro primer bimestre de la asignatura. Ya hemos visto lo que es ingeniería de requerimientos y el día de hoy ya hemos visto lo que son los patrones de diseño de software. La primera parte. La segunda parte la vamos a ver en el segundo bimestre también, pero ya va a ser más aplicativo, ¿ya? Bien, chicos, no sé si tienen alguna consulta, alguna duda hasta aquí. ¿Y cuál sería la diferencia entre un algoritmo y el patrón de diseño? La diferencia principalmente está dada en que el algoritmo puede solucionar un problema, pero ese algoritmo no nos garantiza que ese problema va a ser solucionado para cualquier caso, ¿no? Sino para determinados casos. En cambio, el patrón tiene esa garantía. Ese patrón, si, por ejemplo, si hacemos un algoritmo para sumar dos números, eso es un patrón. Eso es un patrón. Leer dos números, sumarlos y mostrar su resultado. Eso ya es un patrón. Eso nos va a garantizar. No va a haber otra manera de resolver, ¿no? Sumar dos números, por decir. Entonces, si alguien sigue ese patrón, listo, lo va. Un algoritmo, no todo algoritmo es patrón, pero un algoritmo se convierte en patrón cuando ese algoritmo es probado muchas veces en diferentes casos y por diferentes personas y soluciona un determinado problema, ¿no? Entonces, es la diferencia. El algoritmo conjunto de pasos. Patrón, también se puede decir conjunto de pasos, pero esos pasos son garantizados de que va a funcionar. En cambio, nuestro algoritmo, en un momento dado, tal vez puede fallar, ¿no? En algunos casos especiales puede fallar, por decir, ¿no? Sí, ¿qué consultas más tienen, chicos? ¿Me escuchan? Sí, ingeniero, ¿Qué duda más tienen? ninguna, Inge.
¿Se ha comprendido más o menos lo que es el patrón, chicos? Sí, más o menos. Sí, más o menos, ¿no? Bien, Sí. de todas maneras, este video, bueno, todo lo que he expuesto ya está grabado en Zoom y lo voy a subir también a Classroom, ¿ya? Y tienen acá el libro, bueno, el texto de lectura, pueden ahí también leer y profundizar acerca de lo que hemos hablado. Y también acá hay un video referido a lo que son los patrones, también lo pueden ver, es un video muy interesante que también trata de resumir lo que... ¿ya? Aquí lo pueden ver, que son los patrones, entonces ustedes lo van a ver cuando tengan más tiempito, van a poderlo escuchar y ver también, ¿ya? Bien, no sé si tienen alguna consulta, alguna duda más, chicos, alguna inquietud. En este bimestre, ¿cuántos patrones más o menos vamos a ponerlo en práctica? En este bimestre solamente vamos a ver la parte teórica de patrones, ¿no? ¿Qué son los patrones? ¿Qué son los antipatrones? ¿Qué tipos de patrones hay? Sus ventajas, desventajas no tiene mucho, ¿no? Tiene desventajas cuando nosotros reutilizamos demasiadas veces también un patrón, ahí se convierte en antipatrón. Entonces este bimestre no. En el segundo bimestre, que no falta mucho para, yo creo que una semana o 2 semanas, vamos a implementar Singleton, vamos a implementar también Factory, ¿no? Vamos a tratar de implementar la mayoría de los, por lo menos de cada tipo de patrón, por lo menos vamos a tratar de implementar unos 2 o 3, ¿no? Son varios, ¿no? Son demasiados. Entonces vamos a tratar de implementar los que, por lo menos de cada uno, unos 3, chicos, unos 3 vamos a tratar de implementar. De 3 de comportamiento, 3 de creación y 3 de estructural, por ejemplo, ¿no? Así. En C# lo vamos a hacer. Es decir, el segundo bimestre, esta parte de análisis de sistemas va a ser más práctico, ¿no? Va a ser más laboratorio. ¿Alguna consulta más tienen, chicos? Licia, de ese tema, ¿cuándo vamos a dar el siguiente examen, dijo? El examen de este tema es la siguiente semana. La siguiente semana, ¿no? Entonces, la siguiente semana